Y para hablarnos más sobre cómo la revolución ha permitido el nacimiento de un México moderno, nos acompaña el historiador Juan Becerra. Él es director de la revista Tiempo Libre. Buenos días, Juan. Buenos días. Qué bueno que estar con nosotros para hablarnos de este tema importantísimo, un hecho que marcó el inicio de la historia moderna de nuestro país. Hoy, a 105 años, platícanos qué sucedió en la Revolución Mexicana, cómo la vemos hoy. Muchas gracias. Pues es que la Revolución Mexicana, sin duda, es el movimiento más importante del siglo XX en México. Pero cuando hablamos de un movimiento, surge la duda de si fue realmente un solo movimiento, y parece que no, que fueron varios, ¿no? Varios movimientos que tenían distintas demandas, distintas exigencias, que incluso nacieron por distintas causas. Fue, digamos, una guerra de guerrillas y nos dejó mucho. Pero ¿qué te parece si vamos rápido a que Exacto, te ponga un por ejemplo? partes. ¿Cuáles son esos movimientos? ¿Cuáles son esos principales puntos que debemos considerar? Mira, O que dieron inicio, obviamente, a la Revolución Mexicana. por supuesto. Bueno, inició hoy hace 105 años, como bien dices, cuando Madero convocó a la nación a que se levantara en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz, y fueron muchos los que lo acompañaron, caudillos, entre ellos Francisco Villa o Emiliano Zapata. Pero, por ejemplo, Madero llega al poder y hay una enemistad con Zapata debido a que Madero incumple las promesas que le hizo a Zapata sobre sus reclamos y sus exigencias para mejorar la situación de los campesinos y el rezago agrario. Este es un ejemplo de rompimiento. Y luego, cuando Huerta manda a matar a Madero, varios caudillos se unen con Carranza allá en el norte para sacar a Huerta del poder. Entre ellos Álvaro Obregón, Felipe Ángeles, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Y por supuesto que sacan a Huerta del país. La resistencia era enorme en contra de los usurpadores. Pero a este movimiento, con el triunfo, le vino también su rompimiento, por esos intereses que te digo que eran muchos, que podían coincidir en lo general, pero en lo particular tenían exigencias distintas que se encontraron con el triunfo constitucionalista, y ahí vino otro rompimiento, el rompimiento entre Villa y Zapata contra Obregón y Carranza. Es que la revolución está llena pues de traiciones y de rupturas de alianzas, y esto nos trae varios resultados, porque como las exigencias eran distintas, eran tantas como las necesidades de los muchos sectores de la población, la lucha armada de los distintos caudillos de esta guerra de guerrillas, pues se ve plasmada en la Constitución, que es lo primero que nos deja la Revolución Mexicana. Exactamente, fueron muchos los movimientos, las voces que se alzaron y muchas las necesidades que se querían cumplir o que, de las que se pedía demanda. Sí. ¿Cuáles son las principales aportaciones de la Revolución Mexicana que podemos ver, sentir hoy en día? Pues empezando por la Constitución, que fue pionera, es una Constitución pionera en cuanto a los derechos de las personas, a los derechos de los trabajadores. Ahí se establecen jornadas laborales, ahí se protege el derecho de los obreros, de los trabajadores a poder organizarse para mejorar sus condiciones laborales. Está también el derecho a los mexicanos a recibir, por ejemplo, un servicio médico. Ahí se establece en aquella Constitución. Nos vino además una política educativa de primer nivel. A partir de la Revolución hubo en México, y durante décadas y hasta la fecha, grandes cruzadas de alfabetización a lo largo del territorio nacional. Vino también, después de la Revolución, la Guerra Cristera, por ejemplo, claro, que es un movimiento muy importante del que tal vez no se habla tanto, y es que la Iglesia Católica, entre la Reforma y la Revolución, obtuvo muchísimo, pero muchísimo poder, y por los resultados de la Revolución se encontraron distintos puntos de vista, y el gobierno le quitó poder a la Iglesia, y la Iglesia terminó reconociendo al Estado como autoridad absoluta, y el Estado reconoció a la Iglesia para que pudiera darle a sus fieles pues, todas las necesidades espirituales que tenían. Exactamente, quizás no se habla mucho y mucho menos se relaciona directamente con la Revolución, porque bueno, la Revolución Cristera vino 15, 20 años después del inicio de la Revolución Mexicana. Así es. Hablando de todos estos temas, de todas estas necesidades, ¿cómo permea a la ciudadanía en general? Bueno, pues de manera bastante positiva, porque viene la democracia con la Revolución, claro, el ejercicio democrático tal y como lo conocemos hoy. Se solucionó un problema que veníamos arrastrando desde la independencia, que es el problema de la sucesión del poder. Después de la Revolución, los políticos, la élite en el poder, pues dejó ya, digamos, de desenfundar su pistola para acceder a la silla presidencial. Se construyó el partidismo, y con el partidismo vino, pues, ¿cómo podemos decir? Todos se alinearon a un mismo sentido, una disciplina política, llamémosla así,
construida por este partidismo, que además fue envidiada durante décadas por varios países de América Latina. Al político que ya no le tocaba lo que creía que lo que le correspondía o lo que necesitaba, ya no se levantaba en armas. Juan, nos queda bien poquito tiempo, pero ¿cuáles son los grandes pendientes, 1, 2 o 3, que debemos cumplir para cumplir con esos ideales revolucionarios? Pues mira, la Constitución establece claramente muchos derechos que deberían de cuidarse, ¿no? Y tenemos todos los elementos para poder hacerlo. Después de la Revolución, el ejército se institucionalizó. El ejército dejó de servir como un brazo armado de caudillos para estar en el poder o para llegar a él, y se convirtió en una institución que protege a la legalidad y que cuida al ciudadano. Y en base a eso, todas las propuestas agrarias, laborales, de derechos humanos que están establecidas en la Constitución, bueno, pues deberían de cumplirse, según yo, de mejor manera. Todavía estamos rezagados, pero está ahí en la Constitución, en nuestras leyes y en la educación nacional que se le imparte a todos los niños con esta política educativa que nos dejó Vasconcelos. Exactamente, el primer paso, quizá el más importante, ya se dio. Tenemos todavía mucho por hacer, ya no con armas, sino con ideas. Juan, muchísimas gracias por estos minutos y por esta información. Y usted no se vaya, después de la pausa tenemos toda la información de los espectáculos con Marco Antonio Silva. Continuamos en A Tiempo 21, las noticias de la ciudad.